Qué bueno es que podamos estar hoy en la casa de Dios. Es una alegría, es un regocijo que podamos venir a asistir a este culto. Hermanos, vaya conmigo rápidamente al libro de Juan. Vamos a leer algunos versículos, de hecho los versículos que estuvimos leyendo el domingo pasado con el hermano Leonardo. Vamos a leerlos nuevamente. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Versículos del 1 al 15, vamos a leer nuevamente esos pasajes. El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy buena, muy edificante, ¿verdad? Acerca de este pasaje. Hoy vamos a retomar algunos versículos y yo quiero que usted diga amén cuando ya lo tenga. ¿Lo tenemos todos juntos? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Juan capítulo 3, versículo del 1 hasta el 15. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Vamos a ver, empecemos de nuevo. Esa era una práctica, ¿verdad? Nuevamente, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Leamos el último versículo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Señor Jesús, en este momento, Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de mirar tu palabra, abrir tu palabra, leer tus palabras que dejaste para que hoy nosotros seamos edificados. Señor, en este momento, ayúdanos a que podamos ser esos vasos donde tú depositarás lo que quieres enseñarnos, Señor, y que no solamente seamos esos vasos, sino que a la vez también seamos de bendición para los demás por medio de lo que tú ya nos has dado. Gracias, Cristo Jesús, en el nombre poderoso te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, como decía, el domingo pasado estuvimos leyendo específicamente, inclusive creo que algunos versículos más en este pasaje. Hoy quiero enfocarme directamente al
el centro principal del versículo. Y es que es muy importante comprender que la tarea número uno de los pastores, líderes y maestros es preparar a una congregación para el desarrollo de la gran comisión. Diga conmigo, gran comisión. Usted sabe que usted y yo hemos sido llamados en este mundo específicamente para desarrollar y ejercer la gran comisión. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a que fueran y enseñaran, Jesús les dijo, vayan y enseñen en todas las partes, a todo el mundo. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. Bueno, esa es nuestra tarea. Ese es nuestro deber. Hermanos, si usted pensaba, ¿verdad?, que esto era simplemente para aquellos grandes hombres que se paran en los púlpitos, aquellos que están bien preparados para poder hacer esta obra, déjeme decirle que está equivocado. Esta gran comisión es para, repita conmigo, la gran comisión es para mí. Ahora yo le hago una pregunta. ¿En verdad usted cree esta palabra? La gran comisión es para usted y para mí. Miren, la gran comisión es así, es para mí, no es para ustedes. Así es como yo la debo ver. Esta gran comisión es para mí. De igual forma usted tiene que verla, esta gran comisión es para mí. Y quiere que le diga algo, en aquel día se nos pedirá cuenta de todo esto. Vamos a dar cuenta. Muy bien, la tarea de los líderes, pastores, directiva y todos los que están al frente predicando y enseñando es preparar a la congregación para un buen desarrollo de la gran comisión. Y la iglesia debe responder a ese llamado, porque de igual forma que los pastores, líderes y maestros darán cuenta, la iglesia dará cuenta también si puso por obra este trabajo. Si puso por obra este trabajo o lo que aprendió de sus maestros. El domingo pasado tuvimos un pasaje estuvimos viendo este pasaje, y ahora lo que yo prácticamente quiero recalcar es, o mejor dicho, enfatizar es la necesidad de un nuevo nacimiento en el hombre, la necesidad de un nuevo nacimiento en la vida del hombre. Creo que la palabra de Dios es inerrante. ¿Usted cree también eso? Creo que la palabra de Dios es inequívoca. Creo que la palabra de Dios es la fuente de vida. ¿Usted cree eso? Creo que la palabra de Dios es el pan a nuestra vida. Creo que la palabra de Dios es el mapa que nos dirige hacia Cristo Jesús. Creo que la palabra de Dios es lo que necesita el hombre todos los días, a cada momento, a cada segundo y a cada instante. ¿Usted cree también eso? Creo que la palabra de Dios es la que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Creo que la palabra de Dios es la tijera o la espada de doble filo que penetra hasta partir lo más profundo y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Lo creo concretamente, lo creo fielmente, y creo que la palabra de Dios también es el consuelo en nuestros momentos de aflicción. Lo creo fielmente. Ahora, creyendo todo esto, veremos la necesidad de un nuevo nacimiento y cómo para aquellos que tienen 50, 40 años en una iglesia, puede ser traumático que se le hable de un nuevo nacimiento, porque quizás nunca han experimentado esta experiencia tan maravillosa. Y usted me puede decir, ¿cómo es posible que una persona que tenga 40, 50, 60 años sentado en una banca, es muy probable que muchos no hayan experimentado esta experiencia maravillosa de nacer de nuevo? Bueno, aquí tenemos un cuadro ejemplar con Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Tenía todo el conocimiento que usted y yo podamos tener juntos y quizás más. Juntemos las mentes más brillantes de aquí y juntemos todo el conocimiento. Bueno, Nicodemo tenía más conocimiento que nosotros. Se cree que Nicodemo era uno de los principales miembros del Sanedrín. Se cree que Nicodemo
conocía muy bien y estaba entre la gente importante. El hermano Leonardo decía el domingo y explicaba que Nicodemos era un hombre importante entre los judíos. ¿Se acuerdan? Un hombre importante entre los judíos. Y es más, tenía como por religión o como secta, era miembro de los fariseos. ¿Sabe usted quiénes eran los fariseos? Era un grupo de pensadores judíos. Un grupo religioso y político a la vez, pero eran los de alto conocimiento en cuanto a la ley. Por esa razón es que, y quiero ir bien básico esta noche, quiero ir bien aplicable esta noche, por eso es que Jesús le dice, tú siendo, ¿qué le dice? ¿No sabes lo que te estoy hablando? En pocas palabras, es como que esté un estudiante y el maestro esté hablando y el estudiante diga algo y de repente el estudiante le diga, maestro, siendo usted el maestro y no sabe lo que le estoy preguntando, eso es como una ofensa, ¿verdad? Es como una ofensa hacia el estudiante. Bueno, eso es prácticamente lo que Jesús hace. Y me temo, mis amables hermanos, que hay personas que pues han vivido durante mucho tiempo y no han tenido esta experiencia maravillosa de ser nacido de nuevo. Es importante que la congregación como iglesia debemos reaccionar con nuestra propia vida y autoexaminarnos, como decía el apóstol, y detenerme un momento y decir, espera José, espera Noel, espera Mario, en verdad yo he sido nacido de nuevo, en verdad yo he nacido de nuevo. Es momento de tomar como una reflexión en nuestra vida. El apóstol Pablo invitaba consecutivamente a autoexaminarse a sí mismo. Autoexaminarse a sí mismo. ¿Por qué, mis amables hermanos? ¿Por qué? Porque muchas veces quizás nos acomodamos tanto que se nos olvida vivir una vida práctica de lo que se llama el Evangelio de Cristo Jesús. Se nos olvida completamente. Nicodemo era un hombre importante entre la gente, por lo cual tenía un conocimiento muy vasto y en el cual Jesús se lo recrimina. Y el problema de todo esto es que la fe que enseñan los que distorsionan el Evangelio ha arruinado la pureza del Evangelio en su esencia. Y por esa razón tenemos tantos pensamientos de diferentes direcciones, y eso hasta en cierto punto nos ha afectado a nosotros. Nos ha afectado hasta cierto punto que hemos llegado quizá a pensar, bueno, en verdad estoy caminando por el camino correcto. En verdad lo que estoy viendo en la palabra es lo que realmente dijo Jesús. Por esa razón es que es muy importante tener un nuevo nacimiento. Y más adelante voy a detenerme un poco más en esta parte. Esta gente ha arruinado lo que es el Evangelio, la pureza del Evangelio y su esencia. A tal grado que la evangelización de hoy se ha resumido en ganar muchos asistentes y muy pocos cristianos. Muchos asistentes y muy pocos y no verdaderos cristianos genuinos. Y lo peor del caso, mis amables hermanos, lo peor del caso es que inmediatamente se les llama cristianos. ¿Usted sabía eso? Inmediatamente se les llama cristianos, sin importar la condición en la que viven o si obedecen o no la palabra de Dios. Y ese es un error que prácticamente quizá hemos cometido todos, ¿verdad? Todos. Nomás vemos a alguien que viene a la iglesia, lo primero que hacemos es pensar que ya forma parte de la familia cristiana, cuando al final de todo es Dios quien realmente conoce los corazones, ¿verdad? Llama a las personas, transforma los corazones y no nosotros. Nuestro deber es simplemente predicar el Evangelio por si quizá Dios, dijo el apóstol, ¿se acuerda? Porque si quizá Dios
le place salvarnos. El mensaje de Jesús, déjeme decirle que el mensaje de Jesús no produjo conversiones fáciles y ligeras. No, señor. ¿Sabía usted que el mensaje de Jesús alejó a más candidatos que los que se arrepintieron? Había una gran multitud. Luego Jesús predica y de repente toda esta gran multitud ya no estaba. Ya no estaba. Lastimosamente, a esto hoy se le llama iglesias prósperas. No es así, mis amables hermanos. No es así. Una iglesia es próspera cuando realmente los congregantes han entendido la realidad del evangelio y cómo vivir esa realidad. Entonces una iglesia es próspera, porque ha entendido que la gracia de Cristo no depende de lo que yo pueda hacer o lo que yo sepa o lo cuánto conocimiento yo tengo, como en este caso Nicodemos, sino de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas a nuestro favor. Ahora, tenemos iglesias llenas de muchos Nicodemos hoy en día. Tenemos iglesias llenas de Nicodemos que tienen vasto conocimiento, que son maestros, pero que en realidad cuando se les predica el evangelio viven en tinieblas, no conocen y no entienden lo que se les habla espiritualmente, porque tienen una mente entenebrecida. Mas sin embargo damos gracias a Dios, mis amables hermanos, y dije, voy a ser muy enfático en lo que es el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, mas damos gracias a Dios por los que estamos aquí, los que en verdad hemos recibido la gracia de Cristo Jesús, porque estos nos gozamos al escuchar el mensaje de Cristo Jesús. Nos gozamos. ¿Cuántos se gozan al escuchar el mensaje de Cristo Jesús? Cosa que los Nicodemos no hacen. No lo pueden percibir. Y al contrario, lo que hacen es interrogar. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué razón? Porque tienen una mente entenebrecida y no han entendido. Y no es que no tengan entendimiento, y no es que no conozcan, sino que la gracia de Cristo Jesús aún no los ha alcanzado. Usted puede decir, qué tristeza. Bueno, yo puedo decir, gloria al Señor, porque Él me alcanzó a mí. ¿A cuántos la gracia de Cristo los ha alcanzado? Bueno, debe gozarse usted. Debe gozarse usted. Y yo dije al principio, ¿sabía usted que el mensaje de Jesús alejó a más candidatos de los que se arrepintieron? Si no, vaya rápido a Mateo capítulo 7, versículo 13. No lo voy a leer, solamente vaya usted y lo mira. Y para parafrasear el pasaje o el versículo, dice que hay una puerta ancha y una estrecha. Y en la ancha son pocos los que van, muchos, ¿verdad? Y en la angosta son muchos los que entran. Decía al principio, Jesús ahuyentó a muchos candidatos, pero de repente llamó a muy pocos. Muy pocos. Bueno, eso es lo que dice el versículo. Esa puerta ancha son muchos los que van. Muchos, cantidades, miles. Y en la angosta son pocos los que la hallan. Pocos los que la hallan. Y gloria a Dios. Y esto es lo que nos debe de llenar de gozo a nosotros, mis amables hermanos, porque entre ese grupito, entre esos pocos, que al final de todo es también un número incontable, estamos nosotros. Bueno, estoy yo, no sé usted. ¿Usted está ahí, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque a Él le plujo ponernos entre esos pocos que entramos en la puerta estrecha. A Él le plujo ponernos ahí. Es más, y a Él le plujo darnos la licencia que le podamos llamar Padre a su Padre. ¿Sabía usted eso? Él es como nuestro hermano mayor y Dios es nuestro Padre.
Es tu Padre. Y en el pasaje Jesús y Nicodemo nos muestra esto. Fíjese que el hermano Leonardo nos decía que el domingo que Nicodemo era un hombre muy importante entre los judíos y que pertenecía al grupo de los fariseos. Acuérdense que los fariseos era un grupo de pensadores judíos. Los fariseos en sí eran orgullosos por lo que sabían, y quizá, hipotéticamente hablando, pues quizá, probablemente fue por eso que Nicodemo no quiso que la gente lo viera ir a Jesús durante el día, porque su corazón era tan orgulloso que no quería aceptar que Jesús le enseñara, porque era un hombre que lo sabía todo. Y es muy probable que de escondidas, es que me van a ver. Había algo que lo movía, había una curiosidad por ir a hablar con Jesús, pero ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los demás? Y quizás por esa razón Nicodemo decidió ir de noche y dijo, pues no, voy a ir cuando no me vean muchos, ¿verdad? Voy a ir. Ese es prácticamente lo que muchos hacen. Y como tenían un corazón muy orgulloso, los fariseos, es muy probable que él también, ¿verdad? Llegó de noche a Jesús porque su corazón no arrepentido no le permitía ser enseñado por otro maestro. No le permitía. Y es que al final de todo, mis amables hermanos, se trata de si Jesús te quiere llamar y no de cuántos quieran correr hacia Él. ¿Sabía usted eso? Hay muchos que quieren, pero no pueden, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Vuelvo y repito el versículo. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y estoy convencido de que Dios también ha tenido misericordia de usted y de mí. Estoy convencido que Dios ha sido misericordioso con su vida. ¿Para cuántos aquí Dios ha sido misericordioso? Bueno, usted no corrió, usted no buscó, usted no tocó la puerta, usted no dijo Jesús entra en mí, sino que Cristo Jesús llegó, lo salvó sin pedirle permiso, sin que usted se diera cuenta. Este es un sueño en el cual no hemos despertado. Despertaremos en el reino de los cielos. ¿Sabía usted eso? Este es un sueño. Es como, ¿a cuántos de ustedes han tenido algún sueño que ustedes no quieren despertar? Y dicen, que no. Y de repente se despertó y su subconsciente le dice, tenés que ir a trabajar. Y ¿por qué desperté? Era un sueño bonito. Bueno, el llamamiento de Jesús es un sueño en el cual no hemos despertado y despertaremos en una realidad en el reino de los cielos. Allá le veremos tal cual es aquel que durante todos estos años hemos soñado verle. Hemos soñado estar con él. Hemos querido estar en el reino de los cielos. En aquel día le veremos tal cual es. Yo quiero que eso sea allá, hermano. Yo quiero despertar en esa realidad y mirarle y adorarle. Quiero escuchar esos cientos de voces de los ángeles decir, santo, santo es el Señor. Quiero ser una de esas voces gritando a los cuatro vientos, diciéndole al Cordero que está sentado en el trono, santo, santo, santo es el Señor. Quiero caer de rodillas y decirle, Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados, gracias, Señor. Quiero ser una de esas voces. Lo anhelo con todo mi corazón. No sé usted, pero yo lo anhelo con todo mi corazón, ardientemente. Este mundo nada bueno nos trae, hermanos. Este mundo va de mal en peor todos los días, pero nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, que reina en nuestras vidas, y un día estaremos juntamente con Él.
¿Qué nos debe preocupar? Nada. Si este mundo nos azota, a Jesús lo mataron. Si aquí te engañan, a Jesús le hicieron cuántos juicios falsos. Si tu madre y tu madre te dejara con todo esto, Cristo, ¿esa no es una esperanza maravillosa, hermanos? Muy, muy maravillosa. Dije al principio, se cree que Nicodemos era un miembro del Consejo Sanedrín y este más tarde, ¿usted se recuerda que fue uno de los que habló en bien de Jesús? Este habló en bien de Jesús. Y no solamente habló en bien de Jesús, también cooperó para que Jesús tuviera una sepultura honrosa. Bueno, la palabra de Dios no regresa atrás vacía. La confrontación que tuvo con Jesús, en algo tuvo que ayudarle. Lo que Jesús le dijo, en algo tuvo que servirle. Porque de no haber sido así, no se hubiera acercado y no hubiera hablado a favor de Jesús y no hubiera tenido que colaborar para que Jesús tuviera un entierro, una sepultura honrosa. Y lo hizo. La pregunta es, ¿cuánto ha tardado la palabra de Dios en hacer esa reacción en tu vida? ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto tiempo tiene la palabra de Dios taladrando tu corazón y sigues endureciendo tu corazón? ¿Sigues aferrados a las cosas del mundo? ¿Sigues amando la oscuridad? Tengo una invitación. Corre a la cruz. Clama por perdón. Clama para que Jesús te perdone. Clama por su gracia. No te digo que clames por justicia, porque si Jesús hace justicia en ti, hermano, y si Jesús hace justicia en mí, nos manda al infierno de una vez. Te digo que clamas por su gracia, por su misericordia. Clama por ella. Clama por ella. Un día de esto decía, este mundo en el que vivimos no necesita justicia. ¿Cuánta gente alrededor dice, necesitamos justicia, ¿verdad? Justicia queremos. ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué pasaría si Dios hiciera justicia con este mundo? ¿Qué pasa? Este mundo lo que necesita es la gracia de Cristo Jesús. Si Jesús hace justicia, nos extermina a todos. Porque merecemos el castigo por malvados, por malos, por pecadores, por desobedientes, por injuriadores, por maldicientes, por herir los corazones, por traicioneros. Si Jesús hace justicia, hermanos, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Necesitamos de su gracia. Necesitamos de su gracia. Y eso es prácticamente lo que Jesús está haciendo. Para algunos también la acción de Nicodemo simboliza aquellos que recién salen de las tinieblas a la luz. Algunos pensadores lo han puesto así, dicen, pues no, pues que la reacción de Nicodemo es como los que recién comienzan en el evangelio, ¿verdad? Que andan con la Biblia media escondida porque les da pena que los vean. Algunos dicen que tenemos nuestras iglesias con muchos Nicodemos. Inclusive podemos tener Nicodemos predicando en los púlpitos. Porque aquí el pasaje nos dice que Nicodemo era uno de los principales pensadores que sabía muy bien de la ley y que instruía al pueblo, que dirigía al pueblo en los caminos. Pero también a este le cae el azote cuando Jesús les dijo, ustedes ponen cargas al pueblo que ustedes mismos son capaces de llevar. Hasta que la gracia de Cristo los alcanza, se dan cuenta que todos estamos bajo el mismo ojo, y todos hemos sido perdonados por su misma gracia. Todos hemos sido lavados por su misma sangre. Todos fuimos perdonados
por un solo sacrificio llamado Cristo Jesús. Todos. Es más, y es que a pesar de su corazón, para Nicodemos, las señales que Jesús hacía eran indicios o señales legítimos de la mismísima presencia de Dios. Por eso les dije al principio, Nicodemos tenía aquella como curiosidad de ir a Jesús y ver que Jesús le respondía. A ver cuál era la respuesta de Jesús. Y es que hasta cierto punto él había entendido que las cosas que Jesús hacía venían de la mismísima presencia de Dios. Porque le dice, bueno, es que lo que tú estás haciendo lo hace solamente alguien que es enviado por Dios. Solamente alguien que es enviado por Dios. Y esto lo encontramos en el versículo 3. Jesús le responde con una metáfora, lo cual trae prácticamente una figura teórica, retórica, o mejor dicho, le forma un cuadro del nacimiento natural de una criatura, para que pudiera entender, ¿verdad? Porque le dice al final del pasaje, si no entendés las cosas materiales, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Entonces Jesús lo que hace, para que éste entienda acerca del nacimiento, usa una metáfora, o mejor dicho, un ejemplo, ¿verdad? Pone un ejemplo, le hace un cuadro del nacimiento natural de una criatura para mostrar una realidad que le es necesario al hombre natural, y esto es nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús hace esto? Bueno, porque la mente de Nicodemo no podía entender lo espiritual. No podía entender lo espiritual. Entonces, para que tenga una comprensión de la necesidad del hombre, Jesús le hace un cuadro real del nacimiento natural de un bebé. Así de simple. Prácticamente lo que Jesús hace es mira, como si alguien le dijera, ¿alguna vez usted ha estado en un parto? ¿Has visto cómo nace tu hijo? Bueno, es prácticamente así. Es que el hombre necesita nacer de nuevo. Pero el problema fue que Nicodemos lo agarró literal, lo entendió terrenal o humanamente. No entendió lo que Jesús le quería decir. Y entonces por esa razón Nicodemo se escucha así como medio bobo, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo, ¿verdad? No, es incomprensible. Es incomprensible. No entendió lo que Jesús le estaba diciendo. No entendió. Porque la mente de Nicodemo no podía entender lo espiritual. No podía. Y aquí quiero hacer hincapié y dar un tips prácticamente de cómo entender estos pasajes bíblicos. Pasajes bíblicos que muchas veces se nos hace complicados. En las reglas de la hermenéutica, la repetición destaca el punto principal de un texto. Escúcheme bien, si usted leyó todo el pasaje que leímos, los versículos, hay muchas repeticiones. Hay muchas repeticiones. Por ejemplo, quiero que vaya conmigo al libro de Juan 6, 47 y 48. Capítulo 6, versículos 47 al 59. Dije al principio, la repetición destaca el punto principal de un texto. La repetición destaca el punto o el mensaje central del versículo, mejor dicho. ¿Qué dice Juan 6, 47 y hasta el 59? Comienza nuevamente así como comienza el versículo, los versículos que estamos leyendo o nuestro pasaje base. Comienza diciendo: de cierto, escuche bien, póngale atención ahí. ¿Qué fue lo que dijimos acerca de la repetición? Que es, entonces comienza diciendo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene, ¿qué dice ahí? Ese es el mensaje central del pasaje: vida eterna.
vida eterna. Versículo 49. Vuestros padres comieron del maná en el desierto. ¿Y qué dice? Este es el punto negativo de la vida eterna. Murieron. Y dice versículo 50, y es el pan que descendiendo del cielo, para que el que de él coma no, ese es el mensaje, no muera. Yo soy el pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual daré por la vida. Nuevamente, vida del mundo. Entonces, allá en el versículo 53, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? ¿A quién le recuerda este comentario? Nicodemos. Nicodemos, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Bueno, aquí tampoco entendieron. Y les están diciendo los judíos entre ellos mismos, ¿cómo es posible que este hombre nos va a dar de comer de su carne? No entendían que Jesús les estaba hablando de la vida que usted y yo tenemos también, esperanza que la viviremos, vida eterna. Bueno, Jesús les dice nuevamente, de cierto os digo, nuevamente, repetición en el versículo. Es el mensaje central. Si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis, ¿qué dice? Vida nueva en vosotros. Y versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene. ¿Sí ve? De esa forma no perdemos el mensaje central del pasaje bíblico. De esa forma nos damos cuenta que muchos que predican, que muchos que leen un solo versículo y toman de ahí para hablar de otras cosas, están totalmente fuera de lo que un pasaje bíblico nos quiere enseñar. Fuera totalmente. Por esa razón es que tenemos que tener mucho cuidado a lo que escuchamos y decimos amén. No le podemos decir amén si realmente no entendemos o no tenemos claro lo que está ahí o lo que estamos escuchando. Mientras lo que la palabra de Dios no nos diga. El versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré. Ahora, en el versículo 58, para terminar ese pasaje, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, haciendo recordatorio cuando estaba el pueblo de Israel allá, ¿se acuerdan? Que él hizo descender el maná del cielo y les dio de comer. Entonces dice, y murieron. El que come de este pan, hablando Cristo Jesús de su cuerpo o de la cena, ¿verdad? No como lo estaba mirando Nicodemos literal, ¿verdad? Que quería entrar y salir, o no como lo estaban viendo aquí los judíos que querían ver si es que Jesús le iba a dar su cuerpo literalmente a comer. Dice, vivirán eternamente. Ahora regresemos a nuestro pasaje. Y veremos y vamos a ver la similitud de nuestro pasaje a este pasaje. Tiene un parentesco, hermanos, impresionante. Ahora, dice el versículo 3, habiendo leído de quién era Nicodemo, dice el versículo 3, de cierto te digo. El mensaje central de nuestro pasaje es que el que no naciera de nuevo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dije al principio que le llamaba a esta meditación, te es necesario nacer de nuevo. Diga conmigo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora dígaselo a usted mismo. Me es necesario nacer de nuevo, porque si no ha nacido de nuevo, no puede ver
el reino de Dios. Así de fácil, así de sencillo. No puede ver el reino de Dios. Ahora cuestiónese a usted mismo y me cuestiono a mí mismo. ¿En verdad he nacido de nuevo? En verdad, si he nacido de nuevo, hermanos, esto debe producir un gozo en mí, porque esto me hace apto para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios. Y siguiendo prácticamente con el pasaje, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice nuevamente: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver. Nacer es la metáfora de la salvación preferida por Juan. Nacimiento. Nicodemo malinterpretó las palabras de Jesús y las tomó literalmente. Él suponía que el nacimiento del que Jesús hablaba era meramente el esfuerzo humano, Pero Jesús se refería a un nacimiento espiritual que solo viene directamente de Dios y únicamente de Dios. Hermanos, si usted ha nacido de nuevo y si yo he nacido de nuevo, ese nacimiento vino directamente y únicamente de Dios para su vida. Nadie más produjo el nuevo nacimiento en su vida. Nadie más que no haya sido Dios. Porque esto viene de lo alto, viene de arriba. Esto se conoce como el reino de Dios. Esto se conoce como el reino de Dios. O sea, producido desde el reino de Dios por Dios. Producido del reino de Dios por Dios. Expresión que prácticamente la encontramos solamente en el versículo 5 del libro de Juan. Y este se refiere al reino de Dios que vino en la persona de Jesús, o sea, Cristo Jesús, en quien Juan se centra por completo en todo su evangelio. O sea, el reino de Dios es Cristo Jesús. El reino de Dios es Cristo Jesús. Versículo 4, esta respuesta es producida solamente de una mente sin conocimiento del reino de Dios espiritual. Es exactamente lo que pasa cuando nosotros invitamos a alguien a que vengamos al templo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado? Usted le dice: mira, te invito a que vayamos al templo, que vayamos a la iglesia. Vemos diferentes reacciones como: no produce gozo, porque las mentes no pueden entender, los corazones no pueden entender, no pueden gozar. Mas sin embargo, si nosotros miramos y si a nosotros nos dicen: mira, vamos al templo, eso me produce gozo a mí. El salmista lo decía de esta forma: yo me alegré con los que decían, ¿cómo dice el versículo? Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová, gozo. El nuevo nacimiento te produce gozo. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová. Salmo 122, 1. Hermanos, usted no puede decir que ha nacido de nuevo cuando el venir a la iglesia usted lo siente como una carga. Otra vez a la iglesia. O solo porque realmente tiene un cargo, porque sirve, porque canta, porque hace lo otro, y usted dice: otra vez. Hermanos, eso debe ser un gozo en su vida. Y debe decir usted, y debo decir yo: hoy es el día de adorar al Señor. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuánto nos gozamos aquí en venir a la casa de Dios? Hace un tiempo atrás hablábamos con nuestro hermano Freddy. Habíamos estado cerrados por esto de la pandemia, y el día primero que abrimos nuevamente, hermanos, yo miraba las caras de los hermanos, qué felices. Y decíamos, bueno, no toda la cara por la mascarilla que andamos, ¿verdad? Pero bueno, estábamos felices por venir a adorar al Señor. Estábamos gozosos. Y me decía el hermano, es que
Este gozo es incomparable de venir y adorar con nuestros hermanos juntos. ¿De dónde viene este gozo? De arriba, de arriba. Porque ese gozo es incomparable. Por eso el salmista lo decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Este gozo no lo conoce el que no ha nacido de nuevo, tampoco lo entiende. Y por eso es que muchas veces nos tachan de fanáticos, de locos, ¿verdad? Y nos ponen un montón de nombres. Pero para nosotros esto es impresionante. Si pasamos al versículo 5, nuevamente el centro del texto. Aquí tenemos dos sustantivos, que es el agua y el espíritu, en el versículo 5. Y estos están unidos en la aplicación de estos, prácticamente lo podemos encontrar en el versículo 3. Esta unión señalan el bautismo cristiano. Entonces, nacemos espiritualmente y en el espíritu nacemos por la palabra. Por la palabra. Y en el sacramento. Y por medio del sacramento, que es el bautismo, por el cual somos recibidos en la cristiandad. Eso es lo que normalmente nos enseñan, ¿verdad? Este es bautizado, bueno, este ya pertenece a la familia. Ya pertenece a la familia. Es lo que normalmente se nos enseña. La razón humana, y hasta cierto punto, como dicen por ahí, el libre albedrío puede hasta cierto punto llevar una vida externamente decente o moralmente decente, pero el nacer de nuevo, Juan 3:5, obtener internamente otro corazón, otra mente, otra disposición, es obra solamente del Espíritu Santo y no lo puede hacer nadie más, como nos dice Ezequiel capítulo 36 versículo 22. ¿Qué nos dice Ezequiel 36, 22? Quitaré ese corazón que hay en nosotros de piedra y pondré un corazón receptible a su palabra, que escucha su palabra. Es obra únicamente de Dios. Y yo siempre he dicho, hermanos, es que esto sucede así. Dios actúa quirúrgicamente en nuestra vida cuando no nos damos cuenta, estamos dormidos, estamos muertos, y Dios actúa, cambia ese corazón, y una vez cambia ese corazón, tenemos vida, respiramos, escuchamos y anhelamos, nos gozamos y queremos. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos lo puso, hermanos. No fuimos nosotros. Y yo quiero dejar esto bien claro: todo aquel que enseñe otra cosa que no sea lo que Jesús enseñó aquí es un falso maestro. Usted y yo necesitamos el arrepentimiento. Y si un día nosotros tuvimos el arrepentimiento o tuvimos el nuevo nacimiento, hermanos, estamos en el reino de Dios. Y todo aquel que no predica, que no enseñe el nuevo nacimiento como la única opción para entrar en el reino de Dios, es un falso maestro. Todo aquel que enseña que por medio de sus acciones, que por medio de sus obras, que por medio de lo que él pueda hacer para que Jesús lo llegue a aceptar, y no por el nuevo nacimiento, es un falso. Eso es lo que Jesús enseñó específicamente aquí, que era necesario nacer de nuevo para poder ver o entrar en el reino de Dios. Es necesario. Usted y yo, si somos hijos de Él, debemos hablar con la misma seguridad: veré el reino de Dios porque he nacido de nuevo. Estaré en el reino de Dios porque he nacido de nuevo. Le veré tal como Él es porque he nacido de nuevo. Estaré juntamente con Él porque Él me ha hecho nueva criatura. Me ha hecho nueva criatura. Y dije, esto se llama hablar de forma cristiana, de forma con una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento, lo cual los del evangelio falso no tienen ni la menor idea. Cristo Jesús sostiene que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios,
No importa que tengas 40, 50 años de asistir a la iglesia, si no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es necesario dejar a un lado nuestros pensamientos y la sabiduría propia que yo pueda tener, las opciones propias y prestar atención a lo que es la palabra de Dios, prestar oído a la palabra de nuestro Señor, la cual produce en mí y en ti arrepentimiento diario. Produce arrepentimiento diario. Por esa razón Jesús puso el cuadro de un nuevo nacimiento. Y termino con esto. Usted sabe que la felicidad que tiene un bebé es incomparable. No tiene preocupación. Usted sabe que la sonrisa de un bebé es la sonrisa más genuina que puede tener el ser humano, porque no se ríe fingiendo. Él se ríe porque en verdad siente gozo, está alegre. Entonces, un cristiano nacido de nuevo se goza no fingiendo, se goza porque sus pensamientos están en el reino de los cielos y no en las cosas que este mundo ofrece. Su gozo es genuino porque es nacido de nuevo. Mente nueva, corazón nuevo, pensamientos nuevos, actitud nueva, todo nuevo, porque es una nueva criatura. Eso es lo que demanda Jesús, eso es lo que demanda Dios de todos nosotros. Por esa razón es que usted y yo tenemos que haber nacido de nuevo si somos hijos de Dios. Y nuestro gozo es sin fingimiento. Nuestro gozo debe ser sin fingimiento, debe ser sin malicia. En cierta ocasión, más adelante, Jesús estaba con la multitud y estaban sus discípulos, y termino con esto. Y de repente los niños se les estaban acercando a Jesús. Los discípulos, como aquellos santurrones, ¿verdad? No, es que nosotros decidimos quiénes van a Jesús. Nosotros somos los que vamos, ok, usted se puede acercar, usted se puede acercar. Así estaban los discípulos. Es que ellos no pueden venir. Y Jesús de repente dice, esperen. Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si usted y yo, después les dice, el que no se convierta, el que no sea como un niño, no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo se le está diciendo, te es necesario hacer de nuevo, te es necesario ser niño para poder entrar al reino de los cielos. Debes caminar como niño, debes pensar como niño, debes actuar como niño, sin fingimiento, sin malicia, gozarte como se goza un niño, sin preocupación. Hermanos, ¿usted se ha fijado la confianza que tienen los niños en los padres? Usted pone un niño aquí y lo pone de espalda y le dice, mira, tírate, yo te voy a cachar, yo te voy a agarrar. ¿Sabe qué va a hacer el niño? Se va a tirar, porque confía ciegamente que su padre nunca sería capaz de dejarlo caer o dejarlo golpear. De esa forma se nos es necesario a nosotros confiar en Dios ciegamente, entendiendo que si Dios nos dice camina aquí, caminaremos aquí, tírate aquí, nos tiraremos ahí, gózate aquí, nos vamos a gozar ahí, nos gozamos en su presencia, nos gozamos en su presencia, caminamos donde Él quiere que caminemos, porque sabemos que Él es nuestro Padre y jamás nos dejará. Jamás nos va a dejar. Y puedo hacer una aplicación en aquel versículo que dice, y así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, así como estuvo con los padres de la fe, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, estará con nosotros, no nos dejará y no nos desamparará, porque Él es nuestro Padre. Esto, si es que hemos nacido de nuevo. Esto, si es
que hemos nacido. Y por esa razón Jesús puso el cuadro de un nuevo nacer, de un bebé. Un bebé es feliz porque no ha conocido el mundo y su pecado. Usted y yo, mis amables hermanos, una vez hemos nacido de nuevo, ese viejo hombre, decía Pablo, ha muerto. Entonces debemos actuar, debemos caminar como si no hemos conocido el mundo de pecado. Bueno, quiere que le diga algo, es en la forma en que Dios nos ve, a través de Cristo Jesús. A través del traje de justicia de Cristo, Dios nos ve como que si nosotros nunca cometimos un pecado, porque nos ve como Cristo, con la santidad, con la rectitud de Cristo. El bebé es feliz por su naturaleza. Un cristiano se goza en el nuevo nacimiento por esa nueva naturaleza. Un cristiano tiene gozo por su nueva naturaleza. No puedes tener gozo si vives en tu vieja naturaleza. No puedes, porque el pecado que hay en ti te lo impide y te lo va a impedir. Martín Lutero dijo esto, y con esto termino: no hay otro medio que la justicia efectuada por la regeneración. No hay otro medio que la justicia efectuada por la regeneración. Esta da en el blanco. Esta da en el blanco. ¿Quién fue el blanco? Cristo. Dios hizo justicia en Cristo por amor a usted y a mí. Dios no hizo justicia contigo, Dios hizo justicia con Cristo. Y por Él, hoy usted y yo tenemos entrada al trono celestial. Tenemos entrada al reino celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste venir, Dios mío, aprender, a que nos hables, a que nos dirijas, para que tu amor y misericordia sea vista en el mundo a través de nuestras vidas, en Cristo Jesús. Padre, que tu palabra, Dios mío, haya hecho rema en nuestras vidas, que tu palabra transforme nuestros corazones, alumbre nuestras vidas, nuestro caminar. Podemos decir que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Señor, ayúdanos. Que tu presencia, Dios mío, nos mueva todos los días. Que tu misericordia, Dios mío, permanezca siempre y nunca creemos que se apartará de nosotros. Tu presencia siempre estará, tu misericordia siempre estará. Tú has sido fiel. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Pónganse de pie, amable iglesia, y le cantamos al Señor.